Buen día para todos. El día de hoy hemos desarrollado esta presentación para establecer y dejar en claro las características principales de uno de los impuestos más importantes de las organizaciones en Colombia hoy en día, el cual es el impuesto de industria y comercio. Para dar inicio, vamos a empezar dando la definición más sencilla, basada en la ley, de lo que es el impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio es el gravamen establecido sobre las actividades industriales, comerciales y de servicios, a favor de cada uno de los distritos y municipios donde ellas se desarrollan, según la liquidación privada, lo anterior según la Ley 14 de 1983. ¿Por qué se paga el impuesto de industria y comercio? Básicamente porque el Estado busca obtener recursos para cubrir sus múltiples necesidades a través de impuestos creados por él mismo de acuerdo a un plan de desarrollo. Estos ingresos corresponden a ingresos corrientes tributarios, en este caso a un impuesto municipal. ¿Cuáles son las principales características del impuesto de industria y comercio? Como es sabido por algunos, un impuesto para existir debe tener varias características como lo son: el sujeto activo, es decir, a quien se le paga el tributo; un sujeto pasivo, es decir, a quien paga el tributo; debe también tener un hecho generador, es decir, la acción del contribuyente que da pie al cobro del tributo; y una base gravable, el valor sobre el cual se aplica el tributo y su tarifa. Sin embargo, más adelante estaremos entrando más en detalle acerca de todas estas características y todos estos elementos que corresponden a este impuesto de industria y comercio. Pero antes vamos a hablar un poco de lo que es la Ley 14 de 1983 en su artículo 32, que dice: se estableció que la territorialidad del ICA recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que se ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedad de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados con establecimientos de comercio o sin ellos. La Ley 14 de 1983 también nos habla en su artículo 33 de que el impuesto de industria y comercio se liquidará sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional y obtenidos por las personas y sociedades de hecho indicadas en el artículo anterior, con exclusión de devoluciones e ingresos provenientes de venta de activos fijos y de exportaciones, recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el Estado, y percepción de subsidios. Asimismo, la Ley 14 de 1983, en su artículo 35, nos dice que se extienden por actividades o se entienden por actividades comerciales las destinadas al expendio, compraventa o distribución de bienes o mercancías, tanto al por mayor como al por menor, y las demás definidas como tales por el Código de Comercio, siempre y cuando no estén consideradas por el mismo código o por esta ley como actividades industriales o de servicio. Esta misma ley, Ley 14 de 1983, en el artículo 36, habla de que las actividades expendio de bebidas y comidas, servicio de restaurantes, café, hoteles, casa de huéspedes, moteles, almoblados, transportes y parqueaderos forman de intermediación comerciales tales como el corretaje, la comisión, los mandatos y la compraventa y administración de inmuebles, servicio de publicidad, interventoría, construcción y urbanización, radio y televisión, clubes sociales, sitios de recreación, salones de belleza, peluquerías, porterías, servicios funerarios, talleres de reparaciones eléctricas, mecánicas, automovilarias y afines, lavado y limpieza y teñido, salas de cine y arrendamiento de películas y de todo tipo de reproducciones que contengan audio y video, negocios de montepiés y servicios de consultoría profesional prestados a través de las sociedades regulares o de hechos. Esto es un detalle acerca de todas las diferentes actividades que se denominen así según la Ley 14 de 1983 en su artículo 36. Esta misma ley, en su artículo 37, nos dice: el impuesto de avisos y tableros autorizado por la Ley 97 de 1913 y la Ley 84 de 1915 se liquidará y cobrará en adelante a todas las actividades comerciales, industriales y de servicios como complemento del impuesto de industria y comercio,
con una tarifa de un 15% sobre el valor de esta, fijado por los consejos municipales. Bien, para entrar a otra parte importante de lo que es el impuesto de industria y comercio, vamos a hablar acerca de los elementos más importantes que componen el impuesto ICA o el impuesto de industria y comercio. Y dice, citando el artículo 32 y 36 de la ley de 14 de 1983, el impuesto de industria y comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que ejercen o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se incumplen en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados con establecimientos de comercio o sin ellos. He aquí que, basándonos y según la ley 14 de 1983, en sus respectivos artículos 32 y 36, mencionamos los 6 o 7 elementos que componen el impuesto ICA, empezando por el hecho imponible. El hecho imponible es el acto económico que se grava con el impuesto de industria y comercio. Para el caso son las actividades industriales, comerciales y de servicio. Hay un segundo elemento importante, que es el hecho generador. Según Lucian Mer, mientras el concepto de materia imponible va ligado a la existencia de un elemento económico, el hecho generador es una operación o una situación económica o financiera correlativa a los fenómenos de producción, circulación, distribución y consumo de riquezas. El tercer elemento, y no menos importante, es el sujeto pasivo. Son aquellas personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho que realizan actividades industriales, comerciales o de servicios dentro de un área o jurisdicción municipal determinada. No resulta relevante si la actividad genera o no lucro, ya que las actividades comerciales, industriales y de servicios están gravadas sin importar el destino de la utilidad. El cuarto elemento que compone este impuesto es el sujeto activo, y es, pues en este caso no es una persona, sino digamos que simbólicamente representa al municipio, quien tiene la facultad de exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, sustanciales y formales, de aquellos sujetos pasivos que realizan las actividades gravadas dentro de su jurisdicción. Como por poner un ejemplo, el sujeto activo en el departamento o el municipio, la ciudad de Barranquilla, vendría siendo la Secretaría de Hacienda de este municipio, quien sería el sujeto activo, es decir, el encargado de recoger, controlar toda esta parte del impuesto y hacer cumplir las normas, exigirle a los sujetos pasivos que le cancelen, etcétera, etcétera. Un quinto elemento del impuesto de industria y comercio es la base gravable, es decir, es la unidad monetaria sobre la cual se aplica una tarifa que determina el valor de impuesto. En el caso del impuesto de industria y comercio, por disposición del artículo 33 de la ley 14 de 1983, el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional, obtenidos por las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho. Para terminar con el último elemento del impuesto de industria y comercio, hablaremos de la tarifa, que es el porcentaje fijo y determinado para cada una de las actividades gravadas en cualquier otro impuesto o en todos aquellos impuestos que pueden existir. En este caso, cada municipio tiene la potestad de determinar la tarifa a aplicar, siempre y cuando no sobrepase los límites establecidos en la Ley 14 de 1983, la cual la dimensiona dentro de los siguientes límites: del 2 al 7%, al 7 por mil mensual para actividades industriales, y del 2 al 10 por mil mensual para actividades comerciales y de servicios. Para continuar con las tarifas actualizadas, por ejemplo en la ciudad de Barranquilla, como por poner un ejemplo de referencia, podemos observar una tabulación donde se muestra las diferentes actividades, la clasificación de las diferentes actividades según su actividad industrial, comercial o de servicio. Se muestra un código de actividad que se utiliza muchas veces a la hora de
diligenciar el formato de la declaración de impuestos de industria y comercio y su respectiva tarifa por mil. Es decir, como por poner un ejemplo, para una producción de alimentos de consumo humano y animal, excepto de bebida, elaboración de abonos y materiales básicos para la agricultura y la ganadería, fabricación de productos farmacéuticos, químicos y botánicos, su tarifa gravable sería de 5,4 por mil. Esa vendría siendo la tarifa a la hora de poder liquidar el impuesto de industria y comercio para aquellas todas actividades industriales que ejerzan particularmente esta actividad. Asimismo, podemos distinguir también las comerciales y las de servicio, cada una con su respectiva tarifa clasificada y actualizada. Bien, en esta otra parte de la presentación podemos observar un formulario de declaración de impuestos de industria y comercio. En este caso tenemos el de la ciudad de Barranquilla, que nos muestra todas las partes que se necesitan diligenciar a la hora de declarar el impuesto. Tenemos una primera parte, bueno, recordemos que este es el formulario para aquellas organizaciones de régimen simplificado. Entonces encontramos una primera parte en donde aparece bimestre gravable. Pues 12 meses divididos entre 6 meses, nota 2, es decir, son 6 bimestres correspondientes a enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, a la hora de diligenciar el formato, de presentar el formato, necesito marcar con una X los meses que yo estoy declarando. La parte de identificación del contribuyente, la parte A, pues nos muestra los apellidos y nombres de la persona natural o persona jurídica, ya si es una empresa. Nos muestra pues un segundo cuadro donde debe ir diligenciado el documento de identidad, ya sea cédula de ciudadanía, número de identificación tributario NIT, tarjeta de identidad o cédula de extranjería, si es extranjero en este caso, dirección de ubicación de residencia y teléfonos para una comunicación. Aparece una parte B, que es la parte de la liquidación como tal del impuesto. Y en esta parte hay que tener en cuenta la cantidad de ingresos que tiene mi organización mensualmente. Por ejemplo, si la organización tiene ingresos de 0 a 1088 VT mensuales, es decir, unos 37.260.000 pesos mensuales, debe aportar o debe declarar un total de 2 VT, es decir, 69.000 pesos. Si por el contrario la persona excede el límite de los 37.260.000 pesos y llega a tener utilidades de 74.572.000 pesos como máximo, deberá hacer un aporte de 4 VT, es decir, 137.000 pesos. Cuando ya uno, como empresa, ha determinado en qué categoría me encuentro, si en la de 2 VT o 4 VT a cancelar, pues en el sexto renglón de la misma parte de liquidación del impuesto, debo pues poner en número el valor a cancelar. Si por alguna razón no lo he cancelado a tiempo y tengo intereses por mora, se le debe sumar la cantidad en pesos por mora por la tardanza en la que he demorado. Sumado al valor a pagar me debe dar el total a cancelar. Si el total de intereses de moras es 0, pues el total a pagar simplemente es el valor a pagar normal, es decir, 2 VT o 4 VT según sea el caso. Y ya una última parte es el cuadro C, que es la parte de la firma de quien firma el responsable, es decir, la persona que hace la declaración, que puede ser la persona, el representante legal de la organización, puede ser el contador de la organización, etcétera. Nombre y apellido de esa persona y nuevamente su identificación. Continuando con la presentación, vamos a hablar en este caso de la territorialidad del impuesto de industria y comercio, una de sus principales características. Este tema de la territorialidad del impuesto de industria y comercio ha tenido recientemente cambios mediante el artículo 343 de la Ley de 1819 de 2016, Ley de Reforma Tributaria, en el cual se define que el impuesto de industria y comercio se causa a favor del municipio en el cual se realiza la actividad gravada bajo las siguientes reglas.
Actividades de comercio. Si la actividad se realiza en un establecimiento de comercio abierto al público o en puntos de venta, se entenderá realizada en el municipio en donde esto se encuentre. Si la actividad se realiza en un municipio en donde no existe establecimiento de comercio ni punto de venta, la actividad se entenderá realizada en el municipio donde se perfecciona la venta. Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, televentas y ventas electrónicas se entenderán grabadas en el municipio que corresponda al lugar de despacho de la mercancía. Para actividades de servicio, el ingreso se entenderá percibido en el lugar donde se ejecute la prestación del mismo, salvo en los siguientes casos. 1. En la actividad de transporte, el ingreso se entenderá percibido en el municipio o distrito desde donde se despacha el bien, mercancía o persona. 2. En los servicios de televisión e internet por suscripción y telefonía fija, el ingreso se entiende percibido en el municipio en el que se encuentra el suscriptor del servicio, según el lugar informado en el respectivo contrato. 3. En el servicio de telefonía móvil, navegación móvil y servicio de datos, el ingreso se entiende percibido en el domicilio principal del usuario que registra el momento de la suscripción del contrato o en el documento de actualización. Hablando también de la ley de 14 de 1983, artículo 34, para los fines de esta ley se consideran actividades industriales las dedicadas a la producción, extracción, fabricación, confección, preparación, transformación, reparación, manufactura y ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes. Entonces, según esta definición, las actividades industriales, según la Ley 49 de 1990 en su artículo 77, dispuso: el impuesto de industria y comercio para el pago de impuestos de industria y comercio sobre las actividades industriales. El gravamen sobre la actividad industrial se pagará en el municipio donde se encuentre ubicada la fábrica o planta industrial, teniendo como base gravable los ingresos brutos provenientes de la comercialización de la producción. Bien, ahora tenemos un ejemplo de cómo identificar y calcular el impuesto de industria para cualquier actividad. En este caso vamos a utilizar una actividad de prestación de servicios y vamos a identificar los 7 elementos correspondientes a la liquidación del impuesto de industria y comercio. Entonces empezamos con el hecho imponible, en este caso actividad, prestación de servicios. El hecho generador va a ser un servicio de restaurante. Un restaurante pues donde van a ir personas a consumir alimentos y bebidas y en donde el restaurante pues le va a prestar el servicio de disponer de alimentos y a su vez presentar el servicio como tal de alimento y bebida. El sujeto activo, es decir, quien cobra la liquidación del impuesto del restaurante, vendría siendo la Secretaría Distrital de Hacienda de Barranquilla. ¿Quién es el sujeto pasivo? Podría ser en este caso el representante legal de este restaurante, que en este caso es el señor Cristian Crespo Martínez. ¿Cómo hallamos la base gravable? Aquí ponemos un ejemplo de que el promedio mensual de ingresos brutos del mes de abril fue de 30 millones de pesos colombianos. Como podemos ver y como observamos en la tabla anterior, en donde se encontraba descrito las tarifas para todas aquellas actividades, ya sea industriales, comerciales o de servicio, podemos entonces nosotros nos clasificamos en tarifa de 2 al 10 por mil para actividades de servicio. Y eso lo podemos verificar en cada una de las secretarías distritales de Hacienda de todos los municipios. Entonces se aplica una fórmula muy sencilla en la que yo tengo que multiplicar mis ingresos brutos, en este caso 30 millones de pesos, por 10 y lo divido entre 1000. Ese resultado me va a dar 300.000. Es decir, el total a pagar por la prestación de servicio en industria y comercio para ese restaurante va a ser de 300.000 pesos por el mes de abril. Así de sencillo se aplica esta identificación de elementos de industria y comercio. Aplicando una sencilla fórmula, ingresos brutos, lo voy a multiplicar por la cantidad de la tarifa, que en este caso es del 10, y la voy a dividir entre 1000.
Bien, continuando, ahora entraremos al tema de la retención del impuesto ICA. Para eso vamos a empezar a definir dos términos muy importantes: gravamen y RET e ICA. El término gravamen se utiliza normalmente en el ámbito económico, en el que se usa con varias acepciones. Principalmente un gravamen es un tipo de carga, limitación o obligación que se establece sobre un bien o transacción económica. La palabra gravamen se aplica en el ámbito tributario en base al artículo 55 y siguiente de la Ley General Tributaria del 17 de diciembre de 2003. En este sentido, el gravamen se define como cantidad o porcentaje que se aplica a una base liquidable y que se da como resultado de la cuota a pagar sobre un impuesto. En el caso de RET e ICA es un mecanismo de recaudo anticipado establecido en cada municipio, mediante el cual las personas responsables del impuesto de industria y comercio deben efectuar la retención de todos los pagos o abonos en cuanto por la compra de bienes y servicios que están sometidos al impuesto de industria y comercio, de acuerdo con las tarifas establecidas por el Consejo Municipal. Ahora bien, ¿cuáles son los contribuyentes que están obligados a pagar el impuesto de industria y comercio? Toda persona natural o jurídica que en jurisdicción de un municipio determinado ejerza una actividad industrial, comercial o de servicio, con o sin establecimiento, debe registrarse en industria y comercio y pagar el impuesto correspondiente a su actividad. El impuesto de industria y comercio correspondiente a cada periodo gravable se liquida con base en ese periodo. Para determinar estos ingresos se toma la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios y se le restan los correspondientes a actividades exentas y no sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y las ventas de activos fijos. ¿Cuál es el proceso para inscribirse y pagar y declarar industria y comercio en los municipios de Colombia? Lo primero que hay que hacer es la inscripción en el RIT, Registro de Información Tributaria. Como segundo parte, inscripción en la Cámara de Comercio del municipio, donde se va a ejercer la actividad, y en línea podrá quedar el contribuyente inscrito en industria y comercio. Tercero, el pago puede ser mensual o bimestral dependiendo de la política de cada municipio. Cuarto, la declaración igualmente puede ser bimestral o anual. Algunos municipios cobran en forma anticipada el impuesto de industria y comercio, otros lo hacen en la medida que se presenta la declaración tributaria. ¿Qué sucede si una empresa desarrolla diferentes actividades en un mismo municipio? ¿Cómo, en este caso, le correspondería liquidar el impuesto de industria y comercio? Bueno, si el contribuyente desarrolla varias actividades, que debe determinar la base gravable de cada una de ellas y aplicar la tarifa correspondiente. El resultado de cada operación se debe sumar para determinar así el impuesto a cargo. ¿En qué municipio declara una compañía que posee establecimientos en diferentes municipios? Vale. Las empresas que tienen sede fabril declaran en el municipio o en el domicilio de la sede fabril. Para el pago de impuestos de industria y comercio sobre las actividades industriales, el gravamen sobre las actividades industriales se pagará en el municipio donde se encuentra ubicada la fábrica o planta industrial, teniendo como base gravable la comercialización de la producción. Si la actividad es comercial o de servicios, se declara en cada municipio donde se desarrollen las actividades. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido la presentación de cómo liquidar, cuáles son las características, por qué se cobra el impuesto de industria y comercio en los municipios de la nación colombiana. Espero en verdad le haya sido de gran provecho. Muchas gracias y hasta pronto.